una breve porción de la palabra. Si quieren me acompañan a la carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a mirar rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, una progresión de la gloria de Dios. Es como si estuviésemos subiendo una escalera, y en la medida en que subimos un escalón vamos viendo con más claridad. Entonces esta carta comienza en los lugares celestiales, nos muestra que Dios nos bendijo en el Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Dice que desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así comienza esta epístola a la iglesia que está en Éfeso. Pero es igual para toda la cristiandad y para todas las iglesias que se encuentren en el tiempo y en el lugar donde ellas estén. Fue escrita hace un poco más de 2000 años, pero sigue siendo actual para el tiempo de hoy. Entonces aquí el apóstol inspirado nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego sigue hablando en ese progreso de la revelación. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Que es lo que estamos hoy en esta comunión en el Espíritu haciendo. Alabando la gloria de su gracia, porque somos conscientes de que siendo pecadores y sin esperanza, por el Evangelio fuimos convencidos de un Salvador que se compadecía de nosotros y que muriendo en la cruz, con su muerte expiatoria y con su sangre, nos podía perdonar. De hecho, nos perdonó. Cuando digo podía es porque eso es lo que nos corresponde a nosotros, el creer que Él tiene el poder de perdonarnos. Y cuando creímos que efectivamente nos había perdonado, entonces le aceptamos como Salvador y le hicimos nuestro Señor y nuestro Dios, ¿sí? Pero la revelación no se queda allí, sí, sino que sigue diciendo que todo esto era a fin de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él, o sea en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque la voluntad de Dios era esta, y Él se aseguró de que se cumpliera al ponernos en Cristo. Quiere decir que desde antes de que el mundo fuera hecho y de que el hombre fuera colocado sobre la tierra y de que el hombre fuera tentado y hubiese pecado,
Dios ya había predestinado esta salvación tan grande. Ya la había diseñado y la tenía prevista para nosotros, los que hoy en día le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. No le amamos porque quisiéramos amarle y le buscáramos como si estuviera escondido, sino porque nosotros que estábamos escondidos fuimos encontrados por Él. Y fuimos desnudados porque nos habíamos justificado delante de Dios, haciéndonos justos. Pero Dios, que nos amó, nos convenció de nuestra injusticia o pecado, nos desnudó de estas obras de injusticia y nos vistió de las pieles del Cordero. O sea, nos puso su vestido, un vestido que tomó de un sacrificio, tipo del sacrificio que un día habría de manifestarse en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios fue enviado, y el Hijo de Dios no fue engañado, sino que desde antes Él sabía a qué venía. Sabía lo que le habría de costar, tanto al Padre como a Él, esa salvación que es por amor, la salvación del hombre. Reducirse a la condición de hombre, no llegar en la madurez de un varón, sino llegar en la condición de un bebé, a depender de padres, de tutores, y a vivir en medio de una generación perversa que no lo conoció, que no sabía. A eso todo fue expuesto, a recibir el rechazo, la humillación de los hombres, el menosprecio y finalmente la cruz. Todo eso estaba contemplado desde antes de la fundación del mundo. Y todo eso, tanto el Padre como el Hijo, de común acuerdo, lo decidieron para la alabanza y la gloria de su gracia. Aquí esa palabra es muy importante, porque Dios puso al hombre bueno. De hecho, dijo después de haberlo creado, dijo que era bueno en gran manera. Sin embargo, había algo que Dios quería darle al hombre. Dios quería darle al hombre un sello que al recibirlo el hombre no se moviera, porque el hombre sin ese sello fue movido a querer ser como Dios, cuando Dios ya lo había hecho a imagen y a semejanza suya. Pero el hombre, que no fue engañado, mas la mujer sí, el hombre razonando, siendo muy inteligente, pensó que ser igual a Dios era bueno, para conocer el bien y el mal. En otras palabras, él anheló tener la posición de Dios. Y eso es una altivez, eso es una soberbia. Eso de querer ser igual a Dios, cuando ya era a imagen y a semejanza, es algo que el Señor tenía que revelar. El Señor quiere revelar nuestro orgullo, nuestra soberbia, y quiere aplastarla con el peso de su amor. Sí, porque no nos desecha, sino que nos convence con su amor eterno de cuán grande es el Padre que nos creó. Por eso es para la alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que aquellos que fueron redimidos, esto es nosotros,
que tenemos claro que éramos pecadores, pero que ahora, siendo perdonados, somos hijos de Dios, para que nadie en el universo pueda decir lo contrario. Nadie puede acusar a los hijos de Dios de que no merecen esa posición. Bueno, no fue por méritos, fue porque Dios, en su afecto en Cristo, porque nos creó fue en Él. Por eso la creación es tan perfecta, nos creó fue en el Hijo, para manifestar en nosotros el mismo afecto que tiene en el Hijo, al punto que entregó a su Hijo, a su unigénito, para que todos los que creyeran en Él no se perdieran, mas tuviéramos la vida eterna. Pero sigue la revelación progresiva. Y en esa revelación progresiva, Pablo dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí quiero subrayar esa palabra, en los santos. Porque ya cuando dice la herencia en los santos, nos está mostrando una perspectiva diferente. Nos está mostrando que tenemos una herencia, pero la herencia se encuentra ¿en dónde? En los redimidos, en los que fueron santificados, en el cuerpo de Cristo. Hay una herencia, riquezas que fueron puestas en cada uno de nosotros, se encuentran escondidas para que sean descubiertas y tomadas, a fin de que todos podamos ser enriquecidos en Cristo. Y por eso dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Ahora viene otro escalón de revelación, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Recordemos que esta carta comienza diciendo que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, porque el Padre habita en los lugares celestiales y quiere que sus hijos habiten junto a Él en los lugares celestiales. Por eso era necesario que se diera esta operación de resurrección, para que en la resurrección fuésemos llevados allá, a estar sentados junto a Cristo en los lugares celestiales. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y lo sometió, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Allí termina la escalera. Allá, cuando nos damos cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces podemos ver que en la iglesia se encuentra contenido todo el tesoro de Dios. Nos corresponde a nosotros entenderlo,
valorarlo y descubrirlo, porque Satanás no quiere, y esa ha sido la lucha desde el principio, dividirnos, para que en la división no podamos ver las riquezas de Dios, las cuales entregó a su Hijo el heredero, y a nosotros coherederos juntamente con Cristo. Entonces, la edificación de la iglesia va a permitir el descubrir estas cosas. Por eso es que el celo del Espíritu es tal que cuando nos convoca a la cena del Señor, no permite, no tolera que lo hagamos de una manera superficial, que no comprendamos lo que eso significa, que no podamos discernir lo que estamos comiendo y lo que estamos bebiendo. El hacerlo indica dos cosas. Número uno, que no entendemos la salvación, como le pasaba a los corintios. Por eso se dividían, siguiendo hombres. Que no entendemos el propósito de la salvación, que es el de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, estamos hablando de todos los seres celestiales, como lo que está en la tierra, principalmente al hombre. Entonces, hoy nos reunimos en Él, porque solamente en Él nos podemos reunir. No nos podemos reunir alrededor de ningún hombre, porque ningún hombre es justo, ni tiene la medida que Dios exige para salvar a ningún otro hombre. Solo el Hijo de Dios, que a la vez es el Hijo del hombre, es el que tiene el derecho sobre la iglesia, la cual compró a precio de sangre. Sí. Entonces, que esta revelación de Dios que nos lleva a reconocer esa plenitud, a dónde es que Él nos puso, en dónde es donde, a dónde o en dónde es en donde nos encontramos, que es siendo miembros del cuerpo de Cristo, Es que es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de ningún hombre, no es el cuerpo de ningún, no es el cuerpo de Moisés, no es el cuerpo de David, no es el cuerpo de Daniel, ni de José, ni de ningún héroe de la fe. Es el cuerpo del Hijo de Dios. Sí. Y por eso habla de lugares celestiales, a donde el Señor Jesucristo ahora está, esperando, siendo retenido, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso quiere decir, hasta que llegue el tiempo en que los que aún no han sido reunidos en Él, y estoy hablando de la nación de Israel que aún le rechaza, acepte a Jesucristo. Cuando ellos acepten a Jesucristo como nación, porque hay un remanente que le ha aceptado, pero Romanos no se refiere solamente al remanente, sino que se refiere a todo Israel. Entonces, cuando esto se dé, cuando esto se cumpla según el propósito eterno, entonces el Señor descenderá del cielo y tomará a su pueblo, para que estemos siempre con el Señor. Hoy hacemos esto en memoria de su muerte hasta que Él venga, porque es hasta que Él venga. Entonces esperamos su venida. La iglesia dice, ven Señor Jesús. La iglesia debe tener esa esperanza de gloria, que es la venida de su Señor, de su novio, el cual viene por una novia que se encuentre en ese estado, en un estado de corazón contrito, humillado, preparándose, limpiándose para la venida de su Señor. Amén. Damos entonces las gracias al Señor por su palabra y en reverencia comemos el pan y tomamos la copa, que es la copa del nuevo pacto. No es la copa de ninguna otra fiesta, sino que es la copa que contiene la sangre del Cordero, porque por esa sangre
es que la puerta que se encontraba cerrada se abrió para todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Ahora nosotros, como gentiles, esperemos que los judíos también lo puedan celebrar juntamente con nosotros, que llegue ese día. Padre, te damos las gracias, bendecimos tu palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes a comprender mejor el amor tuyo en Cristo y el de cómo nos debemos comportar en tu casa, reconociendo el costo altísimo de nuestra salvación y el costo también que demanda para nosotros el mantenernos para edificar esta casa que es santa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.